Hola, mi nombre es Sandra Evelyn Huerta Soriano. El día de hoy les voy a compartir el tema esquema de una noticia. Acompáñenme en los siguientes minutos. Pues bien, en primer lugar, ¿qué es una noticia? Es un texto en el cual vamos a exponer un hecho, sobre todo y considerando pues la objetividad. En estos textos no incluimos nuestra opinión personal ni juicios de valor. En estos textos únicamente describimos los actos más apegados a una realidad, de tal modo que pueden ser divulgados a través de medios de comunicación. Lo más común sería un periódico. Hoy por hoy podemos encontrar también blogs de noticias, podemos encontrar en redes sociales tanto fake news como noticias que son verdaderas y han sido pues autentificadas. ¿A qué tipo de texto pertenece una noticia? Bueno, el texto es informativo debido a que el emisor transmite tal cual el contenido apegado una vez más a elementos objetivos, pues en este caso a los receptores. De ningún modo se está buscando o pretendiendo hacer una opinión, es decir, la idea central es únicamente una descripción de lo que ha sucedido. Esta clase de textos, me refiero a las noticias, pertenecen a un género narrativo, sin embargo hay que aclarar que son textos informativos. Es decir, aquí el narrador a menudo tiene que ser una tercera persona. Incluso podemos agregar posteriormente otro tipo de narradores, como por ejemplo primera persona cuando solicitamos la opinión de un experto o de alguien que estuvo dentro de la situación. También podemos encontrar narradores testigos. Sin embargo, lo más común es encontrar pues tercera persona. Como ya lo mencioné, el rasgo principal de esta clase de textos es la objetividad. De ningún modo podemos darnos el lujo de expresar nuestra opinión en esta clase de trabajos. Por lo que es importante considerar que si queremos pues, participar y dar nuestra opinión, será en otros textos, como por ejemplo un ensayo o un artículo de opinión. Partes de una noticia. Encontramos en primer lugar el titular. El titular precisamente se refiere justamente a este encabezado de la noticia que tiene por objetivo llamar la atención del lector para que lea precisamente el relato que se ofrece. El titular se divide específicamente en tres. Encontramos 1.1 antetítulo. Es una frase breve que a menudo va antes del título y hace un señalamiento sobre el tema que se va a trabajar. 1.2, pues el título como tal es una frase que puede ser pues un poco más extensa. También es cierto, hay que decirlo, algunos de estos títulos incluso son una palabra y es una palabra que llama la atención, busca persuadir al lector pues justamente de la lectura del texto. 1.3 el sumario, que es un breve resumen que se ofrece debajo del título de la noticia. He de decir también que no todos los periódicos utilizan pues esta estructura. En ocasiones solo colocan el título o solo colocan, por ejemplo, un sumario. Así que no necesariamente vamos a encontrar estas tres partes. Sin embargo, en algunos otros periódicos, pues sí lo vamos a poder encontrar. Aquí un ejemplo. Tenemos una noticia del año 2005 del periódico 1+1. Podemos observar el antetítulo. El antetítulo, bueno, pues tal cual es, aparece crisis humanitaria. Tenemos el título, es solo una palabra y está enmarcada por signos de admiración. Sobreviven, ¿no? Es algo de impacto. Y nuestro sumario, que es este resumen del que les hablaba hace un momento. Extrema pobreza aplasta a 43 millones de mexicanos. De la población, 15.2% por debajo de la indigencia, dice CEPAL. Bueno, es una noticia complicada en el sentido de que pues impactan totalmente a la población de nuestro país y bueno, insisto, es una noticia del año 2005. Las cifras invariablemente pues se han modificado, para ello tendríamos que consultar información mucho más reciente. Pasemos a la segunda parte, la entrada. La entrada es precisamente el primer párrafo con el que nos encontramos de la noticia. También es llamado lead y debe responder a las preguntas clásicas de cualquier nota periodística.
qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. He de decir que algunas de las notas periodísticas no necesariamente en el lead o en la entrada responden al por qué. Sin embargo, las anteriores a menudo sí tienen la información. Veamos este ejemplo, en el que encontramos algunas de las cifras que nos están relatando pues la pobreza. Es un hecho invariablemente que está afectando directamente a una situación social. Y aquí nos explican, incluso agregan algunos datos. ¿Quién? Nos está hablando, en este caso, la profesora Ángela Sotelo López, que es profesora de la Facultad de Química de la UNAM, y es precisamente quien manifiesta las cifras que son verdaderamente arrolladoras. ¿Cómo? Nos indica que estas personas están viviendo con 55 pesos al día. Es decir, es una cantidad muy pequeña si consideramos pues, los gastos que hoy en día se generan pues, en la vida cotidiana. ¿Cuándo? Bueno, la fecha en la que está citada la información es precisamente el 22 de octubre del 2005, donde menciona solamente de forma nacional el nombre de nuestro país. ¿Por qué? Bueno, esto se debe, dice aquí, a una revisión de las cifras oficiales, las cuales develan la situación social en la que viven pues millones de personas. Pasemos al elemento número 3, el cuerpo de la nota periodística. Es la parte donde vamos a encontrar de manera mucho más desarrollada la noticia. Encontramos descripciones, ejemplos, declaraciones, opiniones de entrevistados. Esta clase particular de estructurar una noticia a menudo está pues mezclada. No necesariamente va en un orden, ni tampoco significa que siempre vamos a encontrar esta estructura. Digamos que a menudo vamos a encontrarla, sin embargo, no siempre sucede así. Esto se debe pues a la redacción y el estilo de cada periodista, incluso de lo que el periódico les está solicitando. Veamos ejemplos. En la descripción de hecho vamos a encontrar precisamente que se agregan datos totalmente duros de la noticia. ¿A qué me refiero con datos duros? Pues estadísticas, porcentajes, fechas, es decir, son datos que responden precisamente a una pregunta cerrada. No tiene que ver con la opinión ni mucho menos. Aquí vamos a observar un elemento muy específico de la noticia anterior. Por ejemplo, nos indica que algunos estados de la República es mucho más evidente esta circunstancia de pobreza que en otros estados. Incluso menciona los estados. Señala la noticia a Chiapas, Oaxaca y Guerrero como entidades donde se ha focalizado precisamente esta circunstancia de pobreza. Veamos algunos ejemplos. A menudo los ejemplos tienen que ver con casos de la vida en la que podemos observar elementos que pues tal cual se adhieren al tema de la noticia. Aquí hay un ejemplo. Nos señala el señor José Luis Hernández que a finales de cada quincena él se ve en la necesidad de solicitar créditos en la tiendita de la esquina para poder cerrar tal cual la alimentación de su familia. Ni siquiera nos habla de servicios como internet, servicios como cable, el uso de un automóvil propio, de ninguna manera. Nos habla de los alimentos de su familia y que esto pues le ocurre tal cual pues quincena tras quincena. Y en alguna medida pues puede reflejar la situación de otras familias en circunstancias similares. Pasemos a la siguiente, declaraciones. Las declaraciones tienen que ver precisamente con información que a menudo una institución, una organización o una instancia que puede ser privada o pública, federal, estatal, municipal, pues da precisamente y respalda los datos que ya se han señalado en la noticia. En el caso de esta nota encontramos, por ejemplo, que la organización nacional indica lo siguiente, que 43 millones de mexicanos viven en una situación de pobreza.
esta información es respaldada después con datos internacionales, como lo es la FAO, que pertenece, es una organización de la ONU, por sus siglas en inglés, Food and Agriculture Organization, la cual indica que 200 millones de niños menores de 5 años sufren deficiencia de proteínas y energía. Quiere decir que lamentablemente esta circunstancia de pobreza no solo afecta a nuestro país, a nivel mundial se pueden encontrar ejemplos muy similares. El siguiente ejemplo tiene que ver con opiniones. Estas opiniones no siempre son de expertos, ni tampoco siempre son de ciudadanos o personas que vivieron dentro de la noticia o dentro del suceso que se reporta. Puede que en algún momento pueden ser expertos o puede que no. Es decir, las opiniones no son exclusivas de un grupo o de otro. En el caso de esta nota aparece Amanda Galvez, que es directora del PUAL, quien explica que una parte importante y pues bueno, sustanciosa del asunto es la alimentación que se observa en nuestro país. Es una alimentación rica en grasas y escasa pues a menudo en otros elementos como minerales, vitaminas. Y esto ha producido, lamentablemente, a edades tempranas incluso, enfermedades como la diabetes y las más comunes, pues las cardiovasculares. Número 4, datos generales de la noticia. Estos datos los vamos a encontrar a menudo al inicio de cada noticia. También quiero compartirles que en las noticias virtuales a veces estos datos se encuentran al final de la noticia. Esto va a depender de si hemos consultado un periódico de forma física o de forma virtual. Bueno, el primer dato que podemos observar es el nombre del periódico. En el caso de la nota que les acabo de compartir es 1+1. La fecha, 22 de octubre del 2005. La sección, que es precisamente el área en la que podemos localizar esa noticia, tiene que ver en este caso con la sección de ciudad. Nombre del periodista, Nancy Karina Narváez Cid. Bueno, por último me queda compartirles la fuente de consulta. En este caso, pues es el libro de español de primer grado de edición segunda, editorial SME. De mi parte, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego. Bye.